Muy buen día, jóvenes. El día de hoy veremos el tema Introducción al hardware y software empleado en la robótica educativa. Primero que nada, pues vamos a definir qué es hardware y software, pero esto pues ya lo habíamos explicado en alguna ocasión, pero vamos a hacer un pequeño repaso. La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos y electromecánicos y mecánicos, los cables así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware o soporte físico. Contrariamente, el soporte lógico e intangible es el llamado software. Entonces, a lo que se refiere esto es de que hardware se refiere a las partes que podemos nosotros tocar con nuestras manos, ¿verdad? O sea, las partes tangibles. Y esto pues hace referencia a lo que son, en nuestro caso, ¿verdad? Si hablamos de nuestro kit de robótica, que es el Lego Mindstorm EV3, tenemos nuestro ladrillo inteligente, es una parte que nosotros podemos venir y tocar físicamente, al igual que los cables con los que conectamos lo que son los motores, también son parte del hardware, también lo que son los sensores. Mientras que las partes que nosotros no podemos tocar hacen referencia al software, y acá explica que el software es el soporte lógico e intangible, es lo que nosotros pues no podemos tocar físicamente. Más sin embargo, pues también tiene que ver mucho con nuestro hardware, ya que a través del software nosotros controlamos al hardware. Entonces en este caso estamos hablando de la aplicación para nuestra tableta con la que nosotros podemos controlar nuestro bloque inteligente, al igual que programar los sensores y los motores. Entonces acá es donde vemos nosotros la diferencia entre hardware y software. Hardware, partes físicas; software, las partes que no podemos nosotros tocar. Ahora veremos lo que es el hardware. Dentro de nuestro kit de robótica, pues nosotros tenemos lo que son varios tipos de hardware. Como parte del hardware vamos a ver lo que es primero los motores. Tenemos lo que es dos motores grandes, que estos permiten programar acciones robóticas precisas y potentes. Quiere decir que estos dos motores son los que vamos a utilizar para hacer mover a nuestro robot, ya que estos pues poseen un poco más de fuerza. Luego tenemos nuestro motor mediano, que este mantiene lo que es la precisión mientras cambia algo de potencia por un tamaño compacto y una respuesta más rápida. Quiere decir que este motor pues es el que utilizamos para poder hacer movimientos un poco más precisos y delicados y más rápidos. Luego tenemos lo que es nuestro bloque EV3, que este sirve como centro de control y central eléctrica de nuestro robot. Esta es la que va a proporcionar lo que es la energía para que funcionen todos nuestros sensores y motores, y además de eso pues también va a entregar lo que son las instrucciones necesarias de funcionamiento para cada uno de ellos. Luego tenemos lo que son los sensores. Tenemos el sensor ultrasónico, que este utiliza ondas de sonido reflejadas para medir la distancia entre el sensor y cualquier objeto que se encuentre en su camino. Luego tenemos el sensor de color, que este reconoce 7 colores diferentes y mide también lo que es la intensidad de la luz. Tenemos el girosensor, que mide la distancia que recorre el robot y la distancia en la que se mueve. Y luego tenemos el sensor táctil, que este reconoce 3 condiciones: el tocado, en contacto y lanzado. Y esto pues lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos lo que es nuestra batería recargable, que es la fuente de alimentación económica, respetuosa con el medio ambiente y conveniente para su robot. Entonces tenemos también todas estas partes que van a estar compuestas el hardware de nuestro kit de robótica. Vamos a ver ahora lo que es el bloque EV3. El bloque EV3 es el cerebro del robot, ya que ejecuta los programas y controla el resto de componentes electrónicos. Estos elementos se conectan al bloque en los puertos situados en su parte delantera y trasera, utilizando los cables conectores negros planos. El brick o bloque EV3 dispone de 4 puertos de entrada numerados del 1 al 4, donde se conectan los sensores. En el extremo opuesto del bloque EV3 ofrecen los 4 puertos de salida etiquetados como A, B, C, D, donde se conectan los motores.
Si el bloque está conectado al ordenador, el software EV3 detecta automáticamente qué tipo de motor está conectado a cada puerto. Tal y como lo dice acá en la información, nuestro bloque inteligente es el cerebro, es el que controla a todos los sensores y motores. Y por lo tanto, pues, este es capaz de recibir información, asimismo como también de sacar información. Y esto lo hace a través de sus puertos. Tenemos puertos de entrada y puertos de salida. Los puertos de entrada serán los puertos 1, 2, 3 y 4, ya que es en donde conectamos nosotros los sensores, y los sensores son los encargados de recabar la información que viene del exterior, tales como por ejemplo la cantidad de luz o la cantidad de movimiento o incluso pues el color que se está observando. Entonces este serían lo que son los puertos de entrada de información de nuestro robot. Del otro lado tenemos lo que son los puertos de salida, que es en donde conectamos nosotros lo que son los motores, que estos en base a la información que recaban de los puertos de salida, pues pueden ejecutar las acciones que nosotros programemos. Ahora pues vamos a hablar de los motores. Como vimos anteriormente, existen dos tipos de motores, los motores grandes y los motores medianos. Ambos pues son servomotores. ¿Qué quiere decir? Que estos motores pues son programables y nosotros podemos configurar diversos parámetros, tales como la velocidad de rotación, como la cantidad de rotaciones. Es un motor inteligente potente que funciona a 160-170 RPM. RPM se refiere a revoluciones por minuto, o sea, giros por minuto. Dispone de un sensor de rotación incorporado con resolución de 1 grado para un control preciso. El motor grande se ha optimizado para ser la base de propulsión del robot diseñado. El motor mediano es un motor más pequeño y ligero que el motor grande. Por este motivo puede responder más rápidamente que el motor grande. Funciona a 240 y 250 RPM, quiere decir que gira muchísimo más rápido que el motor grande. Se puede programar para encenderse y apagarse, controlar su nivel de energía o funcionar durante una cantidad de tiempo o de rotaciones especificada. El motor mediano se suele aplicar en los movimientos de partes del robot en lugar de su desplazamiento. Quiere decir que el motor mediano se utiliza básicamente para hacer movimientos de otras partes de nuestro robot. También tenemos lo que son los sensores. En primer lugar tenemos el sensor ultrasónico, que este es un sensor que puede medir la distancia que existe entre un objeto a lo que es el sensor. Envía ondas de sonido de alta frecuencia y mide cuánto tarda el sonido en reflejarse de vuelta al sensor. La frecuencia de sonido es demasiado alta para ser percibida por el oído humano. La distancia a un objeto se mide en pulgadas o centímetros. La distancia detectable oscila entre 3 a 250 centímetros. El sensor admite dos modos. Primero es la medida, la luz permanece encendida alrededor de los ojos del sensor. Y presencia, la luz parpadea. En el modo presencia no admite ultrasonidos, sino que solo los recibe del otro. Este modo se utiliza para buscar una presencia de otro sensor ultrasónico. Muy bien, básicamente pues la función del sensor ultrasónico es emitir ondas de sonido y esta pues es capaz de detectar la cantidad de distancia que existe entre un objeto que exista frente a él, y pues los sonidos que emite pues rebotan y regresan al sensor, y este pues es capaz de hacer ese cálculo de la distancia que existe únicamente a través de los sonidos que se emiten. Pero también pues tiene otra función, que es la de percibir otra presencia de otro sensor ultrasónico, y esto pues lo hace a través de su sensor cuando ésta emite una luz parpadeante. Entonces en este caso pues no emite sonido, sino que lo que hace es percibir el sonido de otro sensor ultrasónico. ¿Para qué pues se podría aplicar? Acá hay algunos ejemplos. Se podría programar un robot para que se detenga a una distancia determinada a una pared. También pues puede ayudar al robot para que esquive obstáculos. También para seguir a un objeto móvil o detectar un objeto intruso en la sala.
emitir un sonido ping con volumen en aumento en función a la proximidad. También tenemos lo que es el sensor de color. El sensor de color es un sensor digital que puede detectar el color o la intensidad de la luz que entra por la pequeña ventana de la cara del sensor. Dispone de 3 modos. El modo color, en donde reconoce 7 colores que son negro, azul, verde, amarillo, rojo, blanco y sin color. Se aplica para programar una clasificación de objetos de colores o para detenerse cuando detecta un color rojo. Modo de intensidad de luz reflejada. Mide la intensidad de la luz reflejada que emite su lámpara emisora de luz color rojo. El sensor utiliza la escala de 0, muy oscuro, a 100, muy luminoso. Es importante que el sensor se sostenga en ángulo recto, cerca de la superficie que se examina pero sin tocarla. Esto permite programar un robot para moverse sobre una superficie blanca hasta detectar una línea oscura o para interpretar una tarjeta con código de color. El siguiente modo es el modo intensidad de luz ambiental y esta pues mide la intensidad de luz que entra por su ventana procedente de su entorno, o sea de su alrededor, como por ejemplo la luz solar o la luz de una linterna. Devuelve el valor de 0 muy oscuro o hasta 100 muy luminoso. De esta forma es posible programar que un robot emita una alarma al salir el sol por la mañana o para detenerse si las luces se apagan. En resumen, pues el primer modo puede reconocer lo que son los 7 colores e incluso pues cuando estábamos en clase pues hicimos un pequeño ejercicio donde aplicamos este modo, ¿verdad? Donde reconocíamos un color y el robot pues se podía detener o continuaba o esperaba una cierta cantidad de tiempo. También tenemos el modo intensidad de luz reflejada, que esta pues se puede utilizar por ejemplo para reconocer colores, qué tan oscuro o qué tan claro es un color que tenga al frente del sensor, y esta pues puede ejecutar una acción dependiendo pues del valor que esta pues nos pueda dar. También tenemos el modo intensidad de luz ambiental, que esta pues mide la intensidad de luz que esta percibe, ya sea la luz del sol o por ejemplo lo que es la luz de una linterna. Y acá pues nos da un ejemplo que nuestro robot pueda servir como una alarma que al salir del sol por la mañana pues se pueda detener automáticamente, o pues cuando no haya ninguna luz encendida pues el robot automáticamente también se pueda detener. Luego tenemos lo que es el hardware. El girosensor es un sensor digital que detecta el movimiento de rotación en un eje simple. Si gira en la dirección que se indican en las flechas que se encuentran en la carcasa del sensor, entonces detectará la razón de rotación en grados por segundo. Puede medir como máximo una razón de 440 grados por segundo. Registra el ángulo de rotación en grados. Se considera positivo el giro de las agujas del reloj y negativo el contrario. Es importante que el giro sensor permanezca totalmente estático cuando se conecte al bloque EV3. Recordemos que el girosensor es el encargado de reconocer cuando se gira nuestro robot hacia un lado, y también lo que nos dice esta explicación es de que se considera un giro positivo cuando este gira en sentido de las agujas del reloj, o sea del mismo lado que gira la aguja pues de un reloj, ¿verdad? Y se considera negativo cuando gira del otro lado. Y también que cuando nosotros conectemos nuestro robot con el girosensor, el robot pues debe de estar estático, o sea no debe de estar en movimiento. Aplicaciones. ¿Para qué podría funcionar este girosensor? Se podría utilizar para la razón de rotación, para detectar si gira una parte del robot o bien el robot se cae. Permite programar giros con bastante exactitud. Luego tenemos lo que es el sensor táctil. Es un sensor analógico que puede detectar el momento en que se presiona o se suelta el botón rojo del sensor. Puede programarse para disparar una acción en cualquiera de los 3 estados: presionado, lanzado o en contacto, tanto en estado presionado o lanzado. ¿Para qué puede aplicarse este sensor? Se puede utilizar para programar una acción del robot cuando algo toca el sensor presionado. Quiere decir que cuando el robot, por ejemplo, se mueve
y por estar en contacto en una superficie se presiona, podemos programarlo para que ejecute una acción. Otra posibilidad es programar esa acción cuando algo deja de presionar y suelta el sensor. Quiere decir que cuando se mantiene presionado, pero por alguna acción de otro objeto se deja de presionar, sería lanzado. De esta forma pues también podemos programarlo, que cuando se deja de presionar también pues pueda ejecutar otra acción. Luego tenemos que un robot de pelea puede programarse para continuar empujando hacia adelante en dirección a su oponente hasta que se retire. Ese par de acciones se registra presionando y lanzado. Constituye el estado en contacto. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que puede estar empujando a otro robot o empujando a otro objeto, y pues podemos utilizar que cuando ya no exista un objeto frente al sensor, pues se desactive de manera automática o se detenga, ¿verdad? Entonces estos son ejemplos que podemos utilizar para la programación de nuestro sensor táctil. Ahora pues vamos a ver el software. El software es el programa que vamos a utilizar para poder indicar lo que son las instrucciones a nuestro robot. Y acá tenemos una pequeña ilustración de cómo es el programa que nosotros utilizamos. Recordemos que utilizamos lo que son bloques de programación, donde cada bloque puede controlar ya sea uno del motor o sensor, o poder crear alguna otra programación. Acá vemos algunas ilustraciones donde podemos diferentes tipos de lo que son programaciones, en donde se utilizan distintos tipos de bloques verdes, bloques amarillos, e incluso pues hay algunos donde utilizan bloques que son azules, que estos pues ya son bloques un poco más avanzados. Pero acá nosotros podemos darnos una idea de que para realizar una programación pues lo podemos hacer de distintas formas, ¿verdad? Recordemos también de que podemos aplicar lo que son los bucles, lo que son los bloques de espera y los bloques de sensores. El bloque inteligente o bloque EV3 también tiene lo que es un software integral, o sea, un pequeño programa que nos va a ayudar a que nosotros podamos realizar algunos ajustes del bloque, o también para poder buscar lo que son las programaciones que nosotros vamos descargando desde nuestra tableta o computadora al bloque. Tal y como lo vemos en esta ilustración, disponemos de que son los botones para controlar el menú, y también pues un botón respectivo para poder lo que son ejecutar las acciones o regresar. También pues vemos lo que tienen lo que son algunas luces que nos van a indicar el estado de nuestro robot. También pues en la parte de arriba encontramos algunos iconos, algunas imágenes que nos van a identificar el estado, por ejemplo, de la batería, de la conexión USB si está conectado, también lo que es del nombre de nuestro bloque, esto es muy importante. También el estado de la conexión Bluetooth, ¿verdad? Si está, por ejemplo, activado, si está visible, si está conectado o si está esperando la conexión. También pues podemos visualizar si está conectado a una red Wi-Fi o está disponible para la conexión de una red Wi-Fi. También tenemos el botón hacia atrás o los botones de navegación arriba, abajo, izquierda y derecha. Y el botón número 2, que es el botón de selección. Actividad: elaborar un organigrama con el tema de hardware y software del kit de robótica Lego Mindstorm EV3. ¿Qué tiene que incluir este organigrama? Tiene que incluir la definición de hardware, también el hardware del robot, o sea, todas las piezas que conforman el robot, los motores y sus tipos, también lo que son los sensores, los diferentes sensores que vimos anteriormente, también qué es el software, y también pues cómo funciona el software del robot. Si no tienen algún ejemplo de un organigrama, acá les dejo yo este ejemplo que ustedes pueden tomar para poder realizar su organigrama. Y recuerden que ya pueden descargar lo que es nuestra aplicación de aulas técnicas y tecnológicas, en donde ustedes van a encontrar varias opciones que les pueden ayudar para sus cursos. Entonces ustedes pueden realizar la descarga a través de Google Play, buscan como ATT, también pueden descargarlo
copiando este link en su navegador o escaneando este código QR. Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos en la próxima.